Bueno, ¿qué tal estemos estudiantes? Estamos en la materia de dendrometría. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado y por motivo de la contingencia sanitaria, la cual aqueja a nuestro país en estos momentos, seguiremos tomando la clase vía online. A continuación, les voy a dar los más según el, el planeamiento o el plan escolar de lo que vendrá siendo pues el semestre, y es una clase virtual la cual representa la semana 7, de lo cual sería del 23 de marzo al 27 de marzo. Bueno, sigamos adelante, y esto es por parte de la materia de tensometría. Ok, bueno, a continuación vamos a entrar a lo que vendrán siendo instrumentos de medición. Recordemos que en la clase pasada nosotros pudimos eh, conocer o pudimos ver el tema de lo que vendrían siendo los diferentes, la medición de los diámetros, principalmente diferentes alturas. De esta vertiente salieron dos muy importantes, las cuales la primera es cuando nosotros medimos el diámetro normalizado o el DAP, como comúnmente se conoce, el diámetro de altura del pecho, en función de las condicionantes que tuviera cada árbol. Recordando un poco, esto es, por ejemplo, si de repente el árbol tuviera alguna bifurcación, si el árbol tuviera algún nudo, si el árbol tuviera pues algún defecto físico. Bueno, en esta clase concretamente a lo que nosotros nos enfocaremos es precisamente a ver lo que se le denomina la medición, pero ya con los instrumentos. En esta clase veremos qué tipo de instrumentos nos ayudan a nosotros a medir de manera directa o de manera indirecta los diámetros del árbol. Bueno, para comenzar podemos decir que la primera, y la cual es una de las más utilizadas para todas estas mediciones forestales, viene siendo la cinta métrica, ya que sirve para medir indirectamente el diámetro de los árboles. Cuando me refiero indirectamente es que, por ejemplo, con la cinta métrica nosotros vamos hasta el árbol y medimos eh, la circunferencia del árbol, pero para que nosotros podamos obtener el diámetro, nosotros tenemos que hacer un arreglo, o lo que vendría siendo, tendremos que hacer una operación a ese dato que nosotros estamos obteniendo. Generalmente todo viene, la cinta métrica viene graduada en centímetros y también en metros. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, muy fácil, simplemente nosotros agarramos y llevamos esos centímetros y los dividimos entre pi. Es ahí donde yo les digo que medimos de manera indirecta lo que vendrían siendo los diámetros. Eh, Existe otro tipo de cinta, y esta cinta ya viene con la conversión a diámetro. No es una cinta métrica. Comúnmente se le conoce dentro del rubro forestal como una cinta diamétrica. Es de ahí pues la gran diferencia. Personalmente yo creo que ambas son muy importantes, y yo creo que ambas son de gran exactitud y sobre todo son muy prácticas, ya que nos permiten a nosotros movernos con mucha ligereza y tomar mayor número de árboles en menor tiempo. A continuación les presentaré lo que vendría siendo otro instrumento muy utilizado dentro de las mediciones forestales, y es la forcípula. Las forcípulas principalmente están elaboradas de un brazo fijo y una escala y un brazo móvil. El brazo fijo es colocado al lado del tronco a la altura deseada, y el brazo móvil es recorrido contra el otro, y a partir de esto nos permite dar una lectura de lo que vendría siendo la escala. Eh, Dato muy importante, como podrán ustedes apreciar dentro de la imagen, la forcípula debe ser colocada perpendicular al eje del fuste.
La forcípula, así como la cinta métrica y la cinta diamétrica, dentro de mi humilde perspectiva, es que nos ofrecen una mayor maniobrabilidad, a diferencia entre la forcípula y lo que vendrían siendo la cinta métrica o la cinta diamétrica. Bueno, una podría ser principalmente el costo y bueno, sabiendo por ende que la forcípula es más costosa que la cinta métrica. A continuación, vamos a hablar un poco del pentaprisma de Wheeler. Es un instrumento de peso y de costo medios que sirve para medir el diámetro de un árbol. Se usa el principio del prisma, que simplemente esto es sobreponer una imagen del tronco del árbol sobre la imagen original e ir graduando. Cuando coinciden la imagen con lo que vendrían siendo el árbol, simplemente se puede leer en una escala que ya con la cual ya viene pues integrada. Esto vendría siendo lo que es el pentaprisma de Wheeler. Añado principalmente, generalmente cuando uno va a hacer una medición o lo que se le denomina comúnmente como inventarios forestales, necesitamos nosotros pues primeramente mucha movilidad, ya que se camina demasiado, y a la hora de estar midiendo árbol por árbol debemos de ser lo más práctico posible. Personalmente yo diría que esa es una opción que consume mucho tiempo, por lo tanto las parcelas que uno puede recorrer utilizando pues este instrumento serían menores que si uno tuviera la oportunidad o como si uno tuviera la facilidad que te ofrece poder hacer mediciones con la cinta o con la forcípula. Y el relescopio de Richter es sofisticado, compacto, y este aparato, además de medir el diámetro, también nos ofrece la opción de poder medir las alturas y de igual manera el área basal, entre otros parámetros. Y bueno, esto también tomando mucho en cuenta el principio de las escalas. El único detalle aquí que este instrumento generalmente suele ser bueno, suele ser costoso, a diferencia de los antes mencionados, y también suele ser pues un instrumento de cierto peso, lo cual hace que que nuestro recorrido sea menor. Ahora venimos con el medidor láser, y es un instrumento el cual, de igual manera como en el pasado, mide la altura y el diámetro. Esto utilizando lo que vendría siendo las tecnologías láser, y simplemente basta con nosotros ponernos a cierta distancia y con este medidor apuntar al árbol del cual queremos nosotros obtener sus mediciones, principalmente su diámetro y su altura, y simplemente basta con hacer un recorrido de la base del árbol a lo que vendría siendo el ápice o como se le conoce coloquialmente, pues la punta del árbol. Esto es para lo que vendrían siendo los instrumentos de medición para los diámetros. Aquí quiero hacer algo quiero hacer un énfasis muy importante. La mayoría de estos instrumentos que yo acabo de presentarles, muchos de ellos, la gran mayoría bajo el mismo principio, pero estos instrumentos sirven generalmente cuando el árbol aún se encuentra de pie. Cuando el árbol, por ejemplo, cuando vamos a generar ecuaciones que estimen lo que vendrán siendo las alturas, lo que vendrán siendo los volúmenes, lo que tenemos que hacer nosotros es una medición directa sobre el árbol.
Así que primero lo seccionamos, como iremos viendo en las siguientes clases, y después vamos a ir midiendo sección por sección, o lo que se le conoce comúnmente como troza por troza. Pero para hacer este tipo de medición sobre estos árboles, solamente o generalmente se utilizan solamente dos de los instrumentos anteriormente vistos. Estos instrumentos vienen siendo la forcípula y la cinta métrica. Los demás instrumentos, que son muy importantes, hacen mediciones de los árboles, pero los árboles como condicionante tienen que estar todavía de pie. ¿Ok? Bueno, pasando ahora a lo que vendría siendo la medición de alturas. La medición de alturas eh, de los árboles se realiza por varios instrumentos. Uno, el cual un servidor le gusta mucho, vendría siendo con las tablas dendrométricas. Anteriormente lo acabo de mencionar. Una vez que nosotros tenemos cierta información del árbol, seccionamos el árbol, podemos nosotros hacer una correlación directa entre lo que vendría siendo el DAP y la altura del árbol. Estas correlaciones, por lo general, suelen ser muy altas, lo cual, como elemento para estimar el DAP, es de suma importancia. Bueno, aunado a esto, también se encuentran, por ejemplo, el Bloom Lace, el Suntu, el AGA, el relescopio de Berry, que a continuación los vamos a explicar. Bueno, siguiendo una vez más con lo que vendría siendo los instrumentos de medición de altura de los árboles, también hay un punto muy importante que quiero destacar, y es que la gran mayoría trabajan con el mismo principio. Cuando me refiero al mismo principio, quiero dar por entendido que todo funciona, todos, todos funcionan primeramente teniendo en cuenta que hay una distancia en la cual el observador o el medidor o, o la persona que va a medir el árbol tiene que tener. Otro punto muy importante es que se utilizan generalmente pues ángulos, y estos instrumentos nos ayudan a la obtención de alturas, principalmente teniendo como base todos estos principios. A continuación podemos observar que tenemos el nivel Abney. Es un instrumento ingenieril para determinar la altura. Se podría decir que es moderadamente costoso y de un tamaño y peso medio. Y las instrucciones, como en la gran mayoría de los instrumentos que veremos, son las siguientes. Simplemente se mide una distancia horizontal desde un punto donde puede observarse, por ejemplo, la base del árbol, y de igual manera hasta donde se quiera medir, que generalmente viene siendo hasta el ápice, o lo que se le podría decir como la punta del árbol. Se observa el punto recorrido y se mueve la barra hasta que la burbuja de Bell que trae pues nos marque un porcentaje. Una vez que tenemos esto, simplemente calculamos la altura multiplicando el porcentaje leído por la distancia horizontal o por la tangente del ángulo. Hay que observar que la base del árbol sea totalmente pues visible. Hacemos estos pasos 2 o 3 veces para verificar y para determinar lo que vendrían siendo pues los datos tomados. Tenemos también lo que vendría siendo el Bloom Lace.
instrumento de medición de alturas, es muy parecido al anterior, y de igual manera seleccionamos un árbol, medimos una distancia, preferiblemente dentro de todos estos instrumentos se manejan 4 distancias diferentes, que suelen ser de 15, 20 y 30, 40 metros a partir de la base del árbol. Preferiblemente que sea que sea en estos rangos pues de distancia. En estos rangos, le repito una vez más, lo que se hace simplemente es buscar un ángulo y que este ángulo también pues nos permita observar lo que vendría siendo la base del árbol a lo que vendría siendo la punta del árbol. Y la manera en que se utiliza es pues simplemente se le presiona un botón lateral que trae el instrumento hasta donde nosotros queramos medir o hacia el punto que vendría siendo pues el ápice. Y cuando lleguemos a vamos a oprimir otro botón y lo que nos dará simplemente será una lectura y esperaremos a que la aguja que tiene pues simplemente se establezca en un lugar para datos, para después con estos mismos datos poder hacer un cálculo de lo que vendría siendo pues la altura. Pistola AGA. La pistola AGA es un instrumento muy famoso y es un instrumento de medición de alturas. De igual manera viene siendo un tanto costoso y de un tamaño y peso medio. Las instrucciones de uso, como los anteriores, pues, son muy parecidas. Se selecciona una distancia entre el rango que anteriormente se ha dicho, que son de 15, 20, 25, 30 metros de la base del árbol. Y desde un punto donde se puede observar el punto requerido, hacia donde se quiere medir la altura, que como repito viene siendo el ápice o la punta del árbol, y aflojamos la aguja y el indicador presionando un botón lateral del aparato. Se observa punto requerido y se espera que la aguja se quiete y se oprime simplemente pues el obturador y se lee la altura directamente en la escala apropiada. Eso vendría siendo en la pistola AGA. Y a continuación tenemos lo que vendría siendo el clinómetro Sunto. Este instrumento es uno de los instrumentos más usados dentro de las mediciones forestales. Al menos dentro de las plantaciones forestales comerciales. Y esto es un instrumento, la verdad, que nos da la facilidad que tiene mucha portabilidad, es realmente compacto, pequeño, y las instrucciones de uso son parecidas o, por no decir muy iguales a los anteriores instrumentos. Se mide la distancia de la base del árbol hasta el ápice o hasta la punta del árbol. Y simplemente vemos nosotros o leemos la escala y multiplicamos por la distancia horizontal. Este instrumento es sumamente práctico y es uno de los más pues utilizados dentro de lo que vendría siendo todas las mediciones forestales. Ahora pasamos con el más sofisticado, que es el medidor Vertex, o lo que vendría siendo pues un medidor láser.
En este instrumento es, es caro, pero nos da un plus principalmente de precisión en lo que vendrían siendo pues los datos. Eh, las instrucciones de su uso pues son las siguientes. Primeramente, como se darán cuenta, este medidor cuenta de dos instrumentos. Un instrumento se queda adherido al árbol y el otro instrumento, que es el que nos sirve para medir principalmente lo que vendría siendo pues la altura, nos lo llevamos nosotros de igual manera a una distancia pues escogida. Cabe mencionar que el instrumento de este medidor que se queda adherido al árbol se tiene que colocar a la altura del DAP o lo que viene siendo a 1.3 metros sobre el tronco del árbol. Nos retiramos del árbol hasta el punto donde se pueda observar el sensor y el punto hasta donde queremos llevar la medida y presionamos el botón de encendido y dirigimos al principio dirigimos el encendido hacia el sensor y mediante presionando otro botón comenzará o se comienza generalmente una luz, bueno, y este láser es el que nos ayuda a hacer el cálculo de la altura y este mismo láser o esta misma luz la llevaremos hasta lo que vendría siendo el ápice o la punta del árbol. Y bueno, esta es la manera, para mí yo creo que este vendría siendo una manera más práctica, pero también este instrumento suele ser a lo costoso. Bueno, para fines prácticos, yo creo que lo mejor que pudiéramos hacer es elaborar una tabla o ecuaciones, las cuales nos permitan, mediante los diámetros, poder conocer lo que vendrían siendo los diferentes tipos de altura. Pero eso lo iremos viendo en las siguientes clases. De mi parte, eso es todo. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. Esto corresponde a la clase de dendrometría en la carrera de Ingeniería Forestal para lo que vendría siendo el Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas. Les agradezco su visita y que tengan una excelente tarde.